La verdad es que es la primera vez que me veo bastante presentable en mucho tiempo, entonces estoy aprovechando para grabar todos los videos que pueda. No me juzguen por el ángulo, por la camisa y por el look, pero grabé 3 videos, así que prácticamente ya estoy en lo último y creo que haber dejado el wrap up al final fue una equivocación porque no me quiero extender mucho. Hey, clown. Jester, you have done it again. Constantly raising the bar for the circus and doing it foolishly. I'd say I'm surprised, but I know who you are. I've seen it up close and personal. Pero nada, yo creo que a lo largo de los últimos vlogs he hablado de todos estos libros que estoy a punto de mencionarles, pero bueno, vamos a caer un poquito más a profundo de lo que trata cada uno y lo que me pareció. Vamos a empezar con mi lectura más reciente para sacárnoslas de encima, y es que tengo todo un blog dedicado a ella y probablemente cuando suba este video no esté subido porque mi calendario de videos está muy ajustado. Es Retrato en sepia de Isabel Allende. A este libro le puse finalmente 4.5 estrellas de 5 y la verdad es que en este libro observamos un poquito la fórmula repetitiva que encontramos de Isabel Allende en Hija de la Fortuna. No significa que no haya disfrutado, porque es todo lo contrario, es el primer libro de la trilogía que anoto de verdad, porque a pesar de que los anteriores los empecé a anotar, hubo un momento en el que el mood se me fue por completo, y no porque el libro no me haya gustado, porque tanto La Casa de los Espíritus como Hija de la Fortuna son libros de 5 estrellas, simplemente en ese momento no estaba en el mood de anotar. Pero bueno, Retrato en sepia, 4.5 estrellas de 5, parece que estuviera hablando mal del libro, pero no, este libro tiene todo lo bueno de Isabel Allende e incluso más. Pero al obtener, por ejemplo, una fórmula repetitiva que ya vimos en Hija de la Fortuna, sí me quitó bastantes ganas de pronto de leer el libro, y a veces era un poquito interrumpida la lectura. Aquí en Retrato en sepia observamos el camino de prácticamente muchos personajes que vemos en La Casa de los Espíritus y en La Hija de la Fortuna. En este observamos la historia de Aurora del Valle, que nos está narrando prácticamente desde su infancia hasta su actualidad y todo lo que aconteció, y obviamente sucesos traumáticos que la llevaron a investigar porque de pronto no recordaba prácticamente nada de su infancia. Y aquí observamos también personajes que aparecieron en Hija de la Fortuna, porque este libro está ubicado antes de La Casa de los Espíritus y después de Hija de la Fortuna. Entonces aquí observamos como personajes antes de caer en La Casa de los Espíritus y personajes que ya existían en Hija de la Fortuna, pero que aquí vemos a mucha más profundización, como Paulina del Valle, como Severo del Valle, como Nivea del Valle, como también observamos un poco de Tao y Elisa, que son de Hija de la Fortuna, que a mí me fascinaron, de verdad son los personajes, creo que es uno de los mejores personajes que he leído en este año. Y nada, aquí observamos prácticamente su travesía una vez más y cómo un hombre le arruina la vida a esta mujer, porque esa es otra fórmula repetitiva, digamos, de Isabel Allende, y puedo entender por qué de pronto creen que es un poquito repetitivo sus libros. A mí me afecta en absoluto, pero lo disfruto. Me encantó, y una ficción histórica clásica que disfruto de principio a fin. Isabel Allende sabe escribir finales y se notó, porque estas últimas páginas me destruyeron por completo, como pueden observarlo, puros posits azules. Puros posits azules. El siguiente libro es un conjunto de relatos que también hablé ya más de él en un blog, y es 10 mujeres de Marcela Serrano. Este es mi primer libro de relatos con 5 estrellas. ¿Por qué? Porque observamos prácticamente 10 mujeres vulnerables que 9 de ellas están hablando con su psicóloga, la 10ª mujer es su psicóloga Natasha, y en ellas cada una tiene un relato en el que narra su vida, todos los sucesos que la llevaron a actuar de ciertas maneras o los traumas que tuvieron. Vemos personas, bueno, mujeres no, vemos mujeres de distintas sociedades, de clase alta, de clase media, de clase baja, pobres, subsidiadas, con traumas, con problemas, con depresión, con ansiedad. Vemos muchas mujeres a lo largo de este pequeño libro de relatos, porque no es muy largo, y cada una de ellas me pareció tan humana, me transmitió tanto, las disfruté, cada una de sus historias. Muchas veces, como dije en mi video, me identificaba con más de una de las situaciones por las que ellas estaban pasando, y la verdad es que es un libro que le recomendaría a muchas personas, de verdad, a muchas personas. Es un libro humano, es un libro con sentimientos, es un libro sensible y que de verdad te llega a transmitir muchas cosas, por lo menos a mi parecer. Bueno, otro de los libros que me leí este mes es el poemario de Silvia Plath, Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. De esto voy a decir poco, y es que sinceramente la poesía y yo como que no nos llevamos muy bien, y le puse 3 estrellas prácticamente para ser bueno, porque no es que necesariamente la poesía de Silvia Plath haya sido mala, porque de hecho señalé más de un poema, pero es que no conecto con la poesía, y la verdad es que prefiero darle un descanso y dejarla ahí en stand-by, y luego de pronto en algún momento, una vez la entienda o de pronto la analice un poco más de lo que la estoy analizando ahora, la pueda disfrutar más. Pero este libro no lo disfruté casi. Todo lo contrario a Volver a casa de Yak Gyasi.
este libro se siente tan lejos que ni siquiera me acordaba que lo había leído en septiembre. O sea, este libro, cuántas cosas pasan en este libro. Para resumírselos, prácticamente observamos los dos primeros puntos de vista de dos hermanas que, a pesar de que están conectadas genéticamente por la misma madre, nunca en la vida se van a conocer. Y está ubicado prácticamente en ¿qué año? Digamos que en 1850, cuando se desatan muchas de las guerras en el territorio de África, correspondiente evidentemente a la colonización, y como muchos de estas mujeres o hombres negros fueron llevados a la miseria gracias a este tipo de colonización. Entonces, las dos primeras protagonistas que vemos, porque en este libro observamos el punto de vista de muchos protagonistas, muchos de verdad, que es difícil decir de qué trata como tal este libro, pero como se los digo, estas dos primeras protagonistas nacen evidentemente de, ¿cómo se llama ella? Aquí incluso tenemos un árbol genealógico porque es mucho. La Mame tiene dos hijas que se llaman Efia y Esi Azare. Efia Ocher y Esi Azare. Ellas no se van a conocer nunca porque son hijas de diferentes padres y la madre las tuvo en diferentes tribus. Entonces, a lo largo de este libro, que no es técnicamente corto, vamos a observar la descendencia de cada una de estas mujeres y a lo que llevaron de pronto muchas de las decisiones de esas mujeres a la vida que tendrían sus futuros descendientes en un futuro, por así decirlo. El libro empieza en el 1800 y termina en 1900, prácticamente 60, 50. Y nada, aquí vemos el sufragio afroamericano, vemos el racismo en todo su esplendor, cómo existía la supremacía blanca, cómo se trataban a las personas negras, la colonización, cómo incluso en el mismo África las unidades se ponían a pelear entre ellas para ver quién, por ejemplo, podría salir más beneficiada, e incluso secuestraban a otros negros para vendérselos a los blancos. No sé, este libro trae muchas cosas. Le puse 4 estrellas de 5 porque en algunas partes se me hizo bastante largo y la verdad es que nada, lo disfruté y súper recomendado si te gusta la ficción histórica. Bueno, a continuación, regresando a los clásicos, vamos a hablar de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Este libro es evidentemente una edición de segunda, bastante amarillenta, pero no se dejen engañar por el tamaño de este libro. Este libro es corto, pero es de esos libros sustanciosos en el que te deja muchas enseñanzas. Para resumírselos, porque creo que entre más digas de esta novela, poco disfrutas. Pedro Páramo trata de un joven que se llama Pedro Páramo, que luego de que su madre muriera le dice que su padre es una persona dichosa que los abandonó y que vaya a buscar sobre él. Es lo único que les puedo decir, porque de verdad todo lo que sucede en este libro, sobre todo las primeras 50 páginas, es maravilloso, realismo mágico en su esplendor. Yo lo leí, este libro me lo leí un día y habían partes que leía y me imaginaba la escena tan vívida e incluso a veces inquietante, pero la verdad es que en las últimas 20 páginas del libro, el libro hace y no me gustó muchas de las decisiones que tomó el autor, pero bueno, entiendo lo que quería hacer. Pero bueno, si quitamos esas últimas 20 páginas y de pronto esa experiencia, este libro hubiese sido fácilmente 5 estrellas. No lo fue, terminó siendo 4 estrellas, pero aún así lo disfruté muchísimo. Y si te gustan los clásicos, si te gusta el realismo mágico, creo que yo soy una de las últimas personas en leer Pedro Páramo de Juan Rulfo. Si tú no lo has hecho, deberías hacerlo. Ahora, vamos a hablar de los libros que leí en el 24 horas leyendo. La verdad es que no voy a hablar mucho de ellos porque ya hablé demasiado en ese 24 horas leyendo que me quedó eterno. Pero bueno, vamos a empezar con Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Creo que todos sabemos de qué trata Alicia en el País de las Maravillas. Algo que me pasa mucho y tengo bastante miedo de leer con algunos libros infantiles es que de pronto siento que se me quedan bastante cortos y no los voy a disfrutar, evidentemente, porque no soy el público al que está dirigido. Y eso me pasó con Alicia en el País de las Maravillas. A pesar de que me pareció una historia bastante curiosa, bastante entretenida, bastante divertida, habían veces en las que de verdad decía como que y terminé poniéndole 3 estrellas de 5. Algo que me pareció curioso y mencioné en ese video es que de verdad se nota bastante evolución en el personaje de Alicia, y creo que no pensé que iba a notar ese tipo de evolución, pero nada, un clásico también de la literatura infantil universal, y que si a ustedes les gustó, déjenme las razones por las cuales les gustó. No es necesariamente que me haya disgustado, pero sabes, creo que, o de pronto pensé que lo iba a disfrutar un poco más. Todo lo contrario, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Evidentemente lo mencioné mal, pero El Principito
me pasó todo lo contrario con Alicia en el País de las Maravillas. Él lo escribió sinceramente para los niños y creo que cualquier persona a cualquier edad se puede identificar con este libro. Habla de la soledad, de cómo se sienten las personas de pronto en un momento de desesperación, ansiedad, no sé, muchas cosas. Me pareció un libro bastante hermoso, con muchas reflexiones, con bastante profundidad para lo que es, para tratar prácticamente de un niño que llega a la Tierra porque está visitando bastantes personas por lo aburrido que se encuentra en su mundo. Pero nada, de verdad, no pensé que me iba a gustar tanto y que terminará siendo uno de mis libros favoritos porque es un libro que te cambia de perspectiva. Creo que todo el mundo lo sabe y nada, súper recomendado. Ahora, vamos a hablar de 1984 de George Orwell. Es la primera distopía que leo y la verdad es que no pude haber empezado con un peor pie, porque empecé con el pie izquierdo. O sea, la verdad es que esta distopía le terminé poniendo 2 estrellas de 5, porque durante toda la historia estaba leyendo prácticamente un ensayo. O sea, habían páginas eternas. Este libro me tomó como 10 días leerlo. O sea, a mí normalmente un libro me lleva como 5 días. De verdad, o menos, dependiendo. Ni siquiera era un libro largo, era un libro de 270 páginas. O sea, no, me pareció bastante aburrido, me pareció bastante predecible, me pareció que caía de pronto en esa capacidad que de pronto tiene el autor de analizar evidentemente cierto comportamiento de la sociedad y de los políticos que es bastante irrefutable, pero sabes, escribe un ensayo, no me escribas una novela de ficción en la que prácticamente no sucede nada. Siento que fue lo que sucedió en mi caso. No la disfruté, la verdad fue una decepción. Le tenía muchísimas ganas, de verdad pensé que iba a ser una novela de 5 estrellas porque tiene todo lo que me llama la atención. Tiene, pues en su momento, la distopía, tiene las políticas, tiene el gobierno que censura, tiene gente mala, tenía todo lo que me llamaba la atención, pero nuestro protagonista y todas las personas que lo rodean caen tan planos que me parecieron personajes aburridos y no me interesaba nada de lo que le estuviese sucediendo. De verdad, nada. Fue bastante decepcionante y no quiero seguir hablando de este libro. Ya estamos llegando casi al final y el último libro que leí en esas 24 horas, porque creo que el otro no cuenta, es Los perros y los lobos de Irene Nemirovsky. Los perros y los lobos de Irene Nemirovsky fue mi primer acercamiento a la autora y la verdad es que le tenía muchísimas ganas porque me quiero leer de ella ahora, después de haber leído este libro, prácticamente todo. Después de esto definitivamente me voy a leer La Suite francesa, que la tengo en físico, y cuando pueda compraré más de sus libros porque la narrativa y la narrativa y la pluma de la autora me fascinó, me encantó y es todo lo que me gusta y me fascina en una ficción histórica. Una niña judía que nace en Rusia y que se enamora de un primo lejano. Por esa razón es que el libro no tiene 5 estrellas. Este libro tiene prácticamente un 4.2 estrellas, porque la verdad es que todo me gustó y lo único que no me gustó es el hecho de que ella estuviese enamorada y hubiese dejado de vivir prácticamente por un primo. Hermana, pudiste enamorarte de otro hombre. Pero bueno, la verdad es que su amor fue platónico y desde la infancia la observamos como ese amor la persiguió prácticamente hasta el final de la historia y observamos drama, observamos amor, observamos pelea, observamos ficción histórica, observamos momentos fuertes, separaciones familiares. Este libro lo tiene todo a pesar de ser bastante corto y la verdad es que me fascinó, lo disfruté, lo devoré y en ese 24 horas también hablo bastante de él y nada, súper recomendado. Evidentemente si no te triggerea que de pronto haya un poquito de incesto, pero tampoco es incesto, o sea, sí es incesto porque nosotros lo vemos ahora sí, pero este libro está ambientado en 1890, 1900, empezando en 1900, y la verdad es que todas las relaciones lo podemos observar en Orgullo y Prejuicio y lo podemos observar incluso en novelas de Isabel Allende, que para mí han sido de 5 estrellas, en la que prácticamente era normal casarse entre los primos. Pero bueno, la verdad es que soy bastante piquilla con ese tipo de temas porque a veces, ¿sabes? Como nuestra perspectiva actual es como bastante dudosa frente a ese tipo de características. Creo que si le quitamos esa parte hubiese sido 5 estrellas, de verdad. Fascinante. Y para finalizar, que creo que tampoco quiero decir mucho, pero solamente mencionarles que miren todo lo que lo anoté, es Come, se llama, de Elizabeth Gilbert. Frente a este libro creo que hay como un, digamos, tabú de leerlo porque muchas personas les avergüenza o muchas personas creen que de pronto no es un libro tan profundo como deberían, como lo ven prácticamente, porque sí, de pronto observamos que nuestra protagonista blanca y privilegiada, pero bueno, creo que todo el mundo sufre problemas y créanme que si yo tuviera el dinero para irme a pasear durante un año a 3 países,
para quitarme la depresión lo haría. Esta historia trata prácticamente del descubrimiento de una mujer que se da cuenta que está viviendo una vida miserable a pesar de que lo tiene todo. Y creo que muchas personas se pueden identificar con este tipo de situaciones. Yo lo hice y apenas tengo 22 años y no he vivido todo lo que ella vivió. Y muchas veces decía, damn, o sea, así es como me siento. Y sé que de pronto no es lo más profundo del mundo porque a veces la autora habla con una narrativa que nos hace, digamos, caer un poco en la narrativa de las rom-coms. De todos modos termina siendo un fuerte porque hace que el libro sea ligero, sea fácil de leer y lo disfrutes. O sea, la verdad es que yo lo disfruté, muchos personajes me fascinaron y muchos personajes dejan bastante enseñanza. Sin embargo, creo que su redescubrimiento, no sé, este fue un libro en el que tú prácticamente crees que lo leíste en el momento en el que debías leerlo. Así me sucedió y me encantó, le puse 4 estrellas y la verdad es que lo único que necesitan saber de este libro es de una muchacha que se da cuenta que está viviendo una vida miserable a pesar de que tiene una casa grande y un esposo de 8 años y dice, esto no es mi vida, no estoy feliz, y decide irse. Y decide irse y hacer y emprender un viaje por 3 países, India, Indonesia e Italia. No sé, es bastante complejo y complicado hablar de este libro y sobre todo una vez cuando me fui a Goodreads a ver qué calificación tenía, como todo el mundo estaba odiando el libro y a la autora como tal, pero bueno, la verdad es que quisiera leer mucho más de Elizabeth Gilbert. Sé que ella tiene novelas y a diferencia de este libro tienen buenas calificaciones en Goodreads. Ver de pronto qué tal escribe. Pero nada, como pueden observarlo, estos fueron todos los libros que me leí en el mes de septiembre. Fueron muchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libros. Ni yo me lo creo. Obviamente uno fue un poemario y el otro fue prácticamente leer durante 24 horas. Creo que si todo el mundo se dedicara a hacer eso, leeríamos toda nuestra biblioteca, pero el tiempo y las ganas no da para ello tampoco. Y nada, si leyeron alguno de estos libros, díganmelo acá en los comentarios, si lo disfrutaron o no lo disfrutaron, qué tal les pareció. Ustedes saben que a mí siempre me gusta debatir, hablar, recibir recomendaciones, darlas, aunque sinceramente me da miedo dar recomendaciones porque cuando a una persona de pronto no le gusta el libro que yo recomiendo, creo que es lo peor del mundo y me sentiría horrible. Aún así, déjenme aquí en los comentarios. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, por favor déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en otro video. Hasta luego.